Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 13/2021. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir reflexionar, comentar, analizar con nuestros invitados las diferentes formas de expresión de las normas jurídicas internacionales y particularmente una categoría jurídica que, pues, para quienes estudiamos derecho nos sonará de inmediato, que se llama soft law o derecho blando o derecho suave sería la traducción, aunque se suele en la cultura jurídica conocer esta categoría pues con el uso del anglicismo soft law. Bueno, para entender esta sentencia le doy la bienvenida al programa a Mario Sandoval Islas. Mario, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, me da mucho gusto volver a platicar con usted. Qué amable eres, te lo aprecio mucho, Mario. Y también le doy la bienvenida a Eunice Delgadillo Briceño. Eunice, gracias por estar en Ya lo Hola, dijo la gracias a Corte. ustedes por la invitación. Qué amable. Eunice, quiero empezar contigo porque te quiero pedir que fueras tan amable de contarnos los hechos del caso. Obviamente, al tratarse de un amparo directo en revisión, bueno, pues hay hechos que fueron de conocimiento de la justicia ordinaria, que luego trascendieron y llegaron hasta la Suprema Corte. Así es. Cuéntanos ese periplo. Elementos de la zona militar ahí de Morelia, Michoacán, salieron del 37º Batallón y levantan a dos, bueno, levantan a dos civiles y los suben a una camioneta pick-up y los llevan como a un poblado, a un poblado ahí muy cerca de la zona militar, los llevan a un cerro y los tienen ahí como privados de la libertad. Posteriormente, el quejoso, que bueno, en ese entonces era teniente de infantería, está como a la espera de qué hacer con estos dos civiles. Posteriormente le dan la orden de disparar solamente para uno de ellos y él da la orden, pero supuestamente lo que aduce el quejoso es que él lo hizo porque él obedeció las órdenes de un teniente coronel. Eso es lo que él refiere. Disparan a los dos civiles, aunque él dice que nada más dio la orden para que le dispararan a uno, obviamente los privan de la vida y hablan a las autoridades para decir que supuestamente habían muerto en un enfrentamiento cuando no había sido así. Se lleva a cabo la indagatoria como si fuera un enfrentamiento. El Ministerio Público Militar es el que lleva a cabo esta investigación. Consignan al quejoso por delito de homicidio calificado. Y durante ese inter, durante el auto de formal prisión, el juez militar, no, la justicia militar se declara incompetente porque como estuvieron involucrados los dos civiles, y lo manda al juez de distrito, bueno, el juez federal, el juez de distrito ahí en Uruapan, Michoacán, y lo condena por el delito de homicidio calificado y lo sentencia a 37 años de prisión. Y el quejoso apela, pero nada más modifican la sentencia para algunas cuestiones ahí de reparación del daño. Promueve amparo directo y dentro de todos los conceptos de violación refiere que las autoridades responsables no hicieron uso del instrumento de soft law como el protocolo de Minnesota, que para que se hubiera habido una verdadera investigación desde la cadena de mando y todo eso, la autoridad responsable, bueno, la autoridad ministerial, las autoridades que investigaron no hicieron uso de estos instrumentos. El colegiado cuando resuelve le dice que la autoridad no tenía la obligación de aplicar estos protocolos porque pues, al ser un documento de soft law, pues no era vinculante para el Estado, porque pues no tenía esa fuerza, ¿no? Como puede ser el hard law. Posteriormente interpone recurso de revisión porque se le niega el amparo. Aquí llega a la Corte y se desecha de plano.
pero el promovente pues interpone el recurso de reclamación y la primera sala dice, por supuesto que sí hay un tema ahí que es sobre la aplicación del protocolo de Soflop, porque anteriormente había una tesis aislada de la primera sala que decía que, o sea, que es procedente la revisión si se aplicaron los instrumentos. En este caso no se había aplicado y dijimos, bueno, pues si se puede, pues obviamente por supuesto que es un tema constitucional y es el tema que estamos ahorita revisando, la aplicación. Así es como llega a la Corte. Así es como llega. Muy bien. Mario Sandoval, a ver, puede sonar muy conocido para ciertas personas en el ámbito jurídico este concepto al que Eunice se refiere de soft law, pero ¿de qué estamos hablando? Porque a lo mejor quienes te están escuchando y viendo, Mario, no lo tienen tan claro. Empecemos por ahí. Yo creo que es una pregunta muy importante. Para empezar, las cortes internacionales, las comisiones, nuestra propia Suprema Corte, es más frecuente cada día que utilicen documentos que pertenecen a lo que la doctrina denomina soft law. Tradicionalmente se hace una división tajante, así nos los enseñaron en la Facultad de Derecho, por ejemplo, entre el hard law y el soft law, el derecho duro y el derecho suave. Mientras uno implica obligaciones formales, es decir, que los estados las tienen que cumplir, el soft law, pues se dice tradicionalmente que son una serie de guías, de recomendaciones, de estudios, pero que no tienen ese carácter de obligatoriedad. Yo creo que hoy en día ese debate está superado. No debe centrarse, digamos, la distinción entre hard law y soft law de acuerdo a la obligatoriedad. Si nosotros revisamos cualquier sentencia de la Suprema Corte hoy en día, vamos a ver que se citan estos documentos. Y desde luego en las sentencias no se refiere esta fuente pertenece al hard law o esta fuente pertenece al soft law. Yo creo que lo importante es que veamos el contenido de los documentos que pertenecen al soft law de manera que puedan complementar y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que están contenidas en los tratados internacionales, que están contenidas en las fuentes formales del derecho internacional. Si nosotros vemos los tratados internacionales, pues obviamente en materia de derechos humanos el contenido es sumamente abierto. Ya lo decía Ronald Dworkin en ese ensayo famoso, es el derecho a un sistema de normas, donde hace la diferenciación entre principios y reglas, y dice, bueno, los principios, que perfectamente pueden ubicarse en la categoría de derechos humanos, pues tienen un contenido sumamente abierto, no establecen todos los supuestos, no establecen todas las consecuencias. Hay que interpretarlos. Por supuesto, en un primer momento se interpretan por las Cortes Supremas, por los tribunales internacionales, pero hay organizaciones internacionales que tienen mucho que decir respecto de esos tratados internacionales. Por ejemplo, el relator de ejecuciones extrajudiciales que pertenece a la ONU, pues realiza constantemente visitas a los estados. Ha realizado visitas aquí en el Estado mexicano y recoge realidades y hace recomendaciones. La Comisión Interamericana, también están citados varios informes en la propia sentencia, pues aportan mucho, por ejemplo, del fenómeno que estamos platicando hoy, de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, yo creo que estos documentos de soft law, si bien no son creados como son creados los tratados internacionales o las fuentes formales, es decir, no hay una suscripción del Ejecutivo, no hay una ratificación del Senado y desde luego no son publicados en el Diario Oficial de la Federación, pero sí son útiles. Sí son útiles, sobre todo si vemos que pueden ayudar a complementar esas fuentes formales, que pueden ayudar a expandir y dotar de contenido los derechos humanos. Y, a ver, Eunice, regreso contigo. De la forma en la que está redactada una norma y la necesidad de interpretación a la que aludía Mario, no puede desprenderse luego el carácter obligatorio o no obligatorio de un documento, ¿no? Es decir, un documento está interpretando, por ejemplo, el protocolo de Minnesota. Está interpretando el tema de la protección al derecho a la vida, el tema de la restricción o prohibición de ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Pero el hecho de que el protocolo sea obligatorio o no, no depende de cómo esté redactada la norma que protege el derecho sustantivo, ¿no? ¿Podríamos analizarlo de manera separada?
No, bueno, yo creo que sí van de la mano. Por ejemplo, aquí, obviamente, con el objeto, uno de los objetos del protocolo de Minnesota es precisamente la protección a la vida y todos y el acceso a la justicia. Y ese derecho de protección a la vida, pues obviamente está invocado, bueno, protegido en varios instrumentos internacionales, lo que llamamos el famoso hard law. Obviamente, yo creo que se complementan. A lo mejor no está así derivado de que y para el protocolo de Minnesota será obligatorio para hacer respetar. Tal vez no está así de esa forma regulado, pero sí los estados bueno, que forman parte de algún tratado que se porque para en el caso de México es obligatorio, obviamente tienen que hacer uso de esos documentos como instrumento, o sea, como un complemento de la protección de esos derechos que los propios instrumentos internacionales protegen, como el derecho a la vida en este caso. Lo dirías como complemento de, Sí, bueno, son un complemento. correcto. Sí. Fíjate, me gusta, Mario, regreso contigo, me gusta el concepto de UNICE. Lo voy a intentar replantear así, fuente derivada, porque, por ejemplo, el protocolo de Minnesota o tú citabas informes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado tenemos ONU, Ujú. Organización de Naciones Unidas. Por otro lado tenemos OEA, con todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos, llámese Comisión, Corte Interamericana, etcétera. Son organismos de los cuales México participa. Completamente. Y la normatividad jurídica es así de hard law, de Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues México los ha suscrito. Claro. Ujú. Entonces, ¿cómo te suena, Mario, el tema de fuente derivada? Pero fuente, al final. Me parece oportuno. De hecho, si nosotros revisamos el protocolo de Minnesota, en la primera parte hay un capítulo que se llama Marco Jurídico Internacional. Y una de las finalidades del protocolo de Minnesota es proteger el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida. Y en caso de que se produzca esta privación por parte de agentes del Estado, hay que investigar. Pero debe de ser una investigación seria, efectiva, independiente, imparcial. Y tanto el derecho a no ser privado de la vida como la obligación de investigar están en fuentes de derecho formal, del derecho internacional formal. Ya lo decía, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, sí están ya las obligaciones, digamos, en los tratados internacionales, y lo que hacen este tipo de protocolos, como el protocolo de Minnesota o el protocolo de Estambul, Sí, que ahorita es, lo vamos a mencionar. es tratar de cumplir de una mejor manera esas obligaciones internacionales. Entonces, yo creo que no es válido el argumento de que si una de las partes te está solicitando que se aplique uno de estos protocolos porque pueden cumplirse de mejor manera derechos humanos, no es válido que se conteste diciendo hay una división entre el hard law y el soft law, uno es obligatorio y el otro no. No, espera. Vamos a dialogar con ese protocolo, vamos a dialogar con las vías como pueden hacerse efectivos esos derechos humanos. Quizá haya otros protocolos, quizá el día de mañana se inventen o se creen nuevos protocolos para juzgar ejecuciones extrajudiciales. Por eso la sentencia lo refiere en la parte final. El protocolo de Minnesota es una vía, pero puede haber más. Que esa justificación, esto es una crítica que me gustaría hacer, no se hizo con el protocolo de Estambul. Hoy en día no hay ninguna duda de que el protocolo de Estambul es obligatorio y que se conceden amparos en caso de que no se aplique el protocolo de Estambul, en caso de que se alegue cuestiones de tortura. Nada más que en esos precedentes, en mi opinión, sí faltó por parte de la primera sala justificar por qué se tiene que aplicar ese protocolo. En 2019, la Dirección General de Derechos Humanos creó otro protocolo para juzgar casos de tortura. Yo no veo cómo, si una autoridad decide aplicar el protocolo de la Suprema Corte y no el de Estambul, yo no veo que esté incumpliendo con una obligación. A final de cuentas, esas obligaciones y todos los derechos que hay en torno a una figura tan lamentable como es la tortura, pues están en el parámetro de control. Las vías de soft law, en mi opinión, yo creo que son las que pueden variar. Ahora, te decía lo de fuente derivada precisamente en la lógica de
O sea, es que de pronto podría parecer, ¿no? O sea, el protocolo de Minnesota, ¿eso quién lo hizo? ¿Lo hizo una universidad? ¿Lo hicieron un conjunto de personas que se juntaron ahí el fin de semana para platicar? ¿Esto es de una ONG? A ver, esto participa de un sistema de expertos a los que convocan instituciones internacionales de las que el Estado mexicano forma parte. Sí, ¿O no? completamente. ¿O se inventa así en una plática de amigos de café? No, y me gustaría señalar algunas de las características. El protocolo de Minnesota fue creado por el Alto Comisionado de la ONU en 1991. El nombre correcto para la distinguida audiencia, Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de 1991. Se le conoce comúnmente como Protocolo de Minnesota porque el grupo encargado de su creación es un comité de abogados de Minnesota. Y por cierto, en 2017 se publicó una versión actualizada. Pero, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este protocolo de Minnesota? Es un manual que contiene directrices que van destinadas a las autoridades encargadas de investigar. ¿Qué? ¿Qué investigan? Pues el protocolo lo refiere, muertes causadas por agentes del Estado, como pueden ser ejecuciones extrajudiciales, muertes derivadas de que el Estado tiene retenido a una persona, a un ciudadano, y en consecuencia fallece, por ejemplo, las personas privadas de su libertad, o muertes derivadas de omisiones del Estado a sabiendas de que podía haber un atentado contra la vida de civiles y no hizo nada. Pero el protocolo es muy completo, la verdad. En una primera parte se mencionan una serie de principios respecto de los que deben aplicar en una investigación. Debe ser imparcial, debe ser pronta, debe ser independiente, debe de ser exhaustiva. Hay un párrafo en esta primera parte del protocolo de Minnesota que constantemente citan las cortes internacionales, nuestra propia Suprema Corte. Por cierto que este protocolo ha sido utilizado por Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, nuestra Suprema Corte. Bueno, este párrafo indica lo mínimo que debe de tener una investigación. Identificar a víctimas, recabar pruebas, interrogar a testigos, interrogar a peritos, determinar cuál fue la causa de la muerte, si fue una causa natural o se debió a otras circunstancias, y desde luego la investigación debe estar enfocada a fincar responsabilidades. Pero así como hay muchos principios de este protocolo, pues dicen cosas muy, muy particulares respecto de una investigación, cómo excavar fosas, cómo reconstruir la cronología de los hechos, cómo recabar pruebas físicas como las armas, cómo identificar muestras biológicas. Incluso el protocolo de Minnesota tiene un apartado para identificar la tortura en los cuerpos humanos. Es decir, si a una persona se le asfixió, si a una persona se le golpeó en el estómago, si a una persona se le propiciaron descargas eléctricas, si se le colgó de alguna de las extremidades de su cuerpo. Y en la parte final, una serie de esquemas, una serie de mapas que trae el protocolo de Minnesota para que las autoridades encargadas de investigar vayan recabando información. Es un documento muy completo. Hay que aplicarlo, hay que dialogar con él. Desde luego teniendo en cuenta todas esas obligaciones internacionales. Sin duda alguna. Eh, en este sentido, Eunice, digamos, recupero una expresión de Mario de hace un rato y ahora con esta explicación. Al final del día es un documento útil, nos puede servir, puede mejorar la calidad de las investigaciones que se hacen en los supuestos regulados por el propio protocolo, es decir, estas ejecuciones extrajudiciales en diversos escenarios, bajo diversas hipótesis. Pero uno diría, pues yo lo que estoy entendiendo es que aporta, que aporta, Eunice. Claro que bueno y claro que aporta, por ejemplo, simplemente el término de extrajudicial, ¿no? Que es bueno, que es una muerte, una ejecución extrajudicial. A lo mejor no tenemos en la legislación como una definición propiamente dicha, pero el propio protocolo o sea, enumera las características de lo que esto puede ser, como fue en este caso, ¿no? Que puede ser la muerte por uso de la fuerza de los funcionarios, que fue porque cuando no obedecen a criterios internacionales, porque también por ahí sí se llega a permitir el uso de la fuerza, pero bajo circunstancias muy, muy, muy particulares, o muertes por agentes del Estado en enfrentamientos, muertes cuando la persona está detenida y se excedieron con el uso de la fuerza, por desaparición forzada, que es muy importante, sobre todo aquí en nuestro país, o muerte por tortura.
por tortura, pues ahí ya tenemos como un concurso de delitos que sería la privación de la vida extrajudicial y la tortura. Entonces yo creo que sí, o sea, sí es como dice el proyecto, un jurídico, un documento jurídicamente relevante, porque no nada más es de que diga, ay, pues es un instrumento nada más ahí para que tú veas cómo vas a investigar. No, porque también da las herramientas, da hasta los conceptos que se pueden utilizar, las hipótesis en donde puede ser aplicable todas este tipo de investigaciones que desgraciadamente en los estados parte, no nada más en México, pues se dan. Oye, si nosotros revisamos, Eunice, la legislación mexicana en los términos en la que se regulan este tipo de hechos, etcétera, y luego lo complementamos con el protocolo, eso da lugar a y lo digo en términos lo más amplio posible, a un sistema de impartición de justicia de mayor calidad. Exactamente. ¿Podemos arribar a esa conclusión desde tu punto de vista? Claro que sí, ya pues también va de la mano del principio de progresividad, porque precisamente se fortalece, o sea, fortalece esa protección de derechos, no nada más que en este caso fue el sentenciado, el quejoso, sino hasta para la protección de las víctimas, o sea, es para ambas partes, no nada más como en este caso que fue Sí, pues, en el este caso sentenciado. pedía él, ¿no? Que dice, Exacto, bueno, pero él fue el responsable de ajá, causar la muerte. exacto. En términos de lo que la sentencia de 37 años y medio de prisión determinó desde la primera instancia en el juzgado de distrito, pero Sí, pues, y que es algo a lo que también tiene derecho. sí. Exacto. Sí, no estoy poniendo en duda el derecho que él tiene de invocar el protocolo de Minnesota, que además le interesaba por una estrategia procesal para demostrar ciertos argumentos. ¿No? Lo que sucede, Eunice, es que, y ahí es donde te pido que complementes el punto de vista, si nosotros revisamos el marco jurídico mexicano, yo no identifico alguna norma jurídica que con tanto detalle, de manera, podríamos decir, incluso tan exhaustiva, nos dé las pautas para llevar a cabo investigaciones de esta naturaleza. ¿Tú recordarías alguna norma? No, pero sucede lo mismo con el delito de tortura, por ejemplo. O sea, el sistema mexicano no tiene un protocolo o que nuestra legislación procesal establezca algún parámetro para eso. Sin embargo, por eso usamos como herramienta el protocolo de Estambul, en este caso. Sería el Y es equivalente, ¿verdad? Digamos, exactamente Minnesota para ejecuciones extrajudiciales o muertes, muerte. digamos, con resultado de muerte en los diversos escenarios que aquí se han planteado, y protocolo de Estambul, al que alude varias veces la sentencia también, está mencionado en la sentencia en varias ocasiones, para tema de tortura. ¿Es esto así? Así es, sí, exactamente sería lo mismo. Y, y entonces, también respecto del protocolo de Estambul, podemos decir que nos es extraordinariamente útil. Y ha sido aceptado, incluso como dijo Mario, pues es hasta motivo de concesión de amparo, ¿no? Para investiga conforme a los parámetros del protocolo de Estambul. Podríamos en ese sentido decir, a ver, respecto al protocolo de Estambul ya sabemos y ya tenemos precedentes que nos indican que es obligatorio. Y ahora con protocolo de Minnesota, pues tenemos esta sentencia. Sí. ¿Es lo que está aportando esta sentencia? Sí, efectivamente, pero aunque por ahí se hizo mención de que en el amparo de esta Adriana Lima, no lo habíamos establecido así como ahora se establece en esta sentencia, pero sí se había hecho mención de que obviamente en aquel caso de feminicidio pues hubo una mala investigación y se hizo o sea, se formaron estos parámetros conforme al protocolo de Minnesota. O sea, Ahí se citó, ¿verdad? Ahí se se, citó. se aplicó en ese caso muy famoso de feminicidio en el Estado de México, ¿no? Exacto. También resuelto en su momento por la Corte. Aquí grabamos un programa sobre el tema, es una realidad muy dolorosa también. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Estamos platicando con nuestros invitados de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 13/2021 y el uso de estos instrumentos jurídicos llamados de soft law, derecho blando, derecho suave, en investigaciones de delitos como lo es esa dolorosa realidad de las ejecuciones extrajudiciales. No se vayan, regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando con nuestros invitados este amparo directo en revisión, el 13/2021 y el uso de instrumentos internacionales llamados de soft law, de derecho suave, de derecho blando, en donde la Corte tiene que contestar a la importantísima pregunta de si son obligatorios o no. ¿Se tienen que tomar en cuenta o no a la hora de resolver un caso como este que analiza la sentencia de una ejecución extrajudicial? Mario Sandoval, regreso contigo. La sentencia enumera de manera prolija, muy detallada y muy puntual diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la necesidad de acudir precisamente a esa visión interamericana? Yo creo que la razón es para mostrar la utilidad que tiene el protocolo de Minnesota. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales y sí, en una parte de la sentencia se citan muchísimos precedentes de la Corte Interamericana, tanto en el cuerpo de la sentencia como en notas al pie de página. También se narran los hechos y se da cuenta de que son casos de violaciones a derechos humanos, sí, pero particularmente de ejecuciones o de muertes cometidas a manos de agentes del Estado. Y también se da cuenta ahí de una sentencia de la Suprema Corte en donde ya se había citado este protocolo. Lo que la sala reflexionó muy detalladamente fue, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya te indica que este protocolo debe aplicarse en casos de ejecuciones extrajudiciales. Una primera vía pudo haber sido nosotros decir, pues eso ya es jurisprudencia de la Corte Interamericana, es decir, ya se siguió una suerte de conversión entre un documento de soft law y ya pasó a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y nosotros sabemos que desde la contradicción de tesis 293, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para las autoridades del Estado mexicano. Pero regreso a este punto principal. Se pueden generar inconvenientes si nosotros decimos, pues ya un documento de soft law ya se transformó en jurisprudencia, pues ya tiene que ser aplicable para todos los casos de ejecuciones extrajudiciales. Me parece que es un poco excesivo llegar a esa conclusión, porque insisto, este protocolo de Minnesota es uno, pero puede el día de mañana existir otro tipo de protocolos, ¿no? Y otra parte que quiero destacar, es conveniente la aplicación de este protocolo de Minnesota y como usted lo refiere, es citado constantemente por la Corte Interamericana porque yo creo que atiende a una gravedad. Y esa gravedad es que no estamos hablando de homicidios, si se me permite la expresión, comunes. Estamos hablando de ejecuciones, hay que platicar de esto también, pues muchas veces los agentes que privan de la vida a una persona, pues lo hacen con una brutalidad que merece una especial investigación. Es decir, en este asunto, las personas que cometieron el delito de homicidio, pues fueron miembros del ejército mexicano. Pero también esto aplica para todas las Fuerzas Armadas, es decir, para ese conjunto que está adscrito principalmente a dos secretarías de Estado, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina. El Ejército y la Fuerza Aérea pertenecen a la Defensa Nacional y la Armada de México a la Secretaría de Marina, pues también es aplicable el protocolo de Minnesota. Y otra cosa también, esta gravedad se demuestra en la sentencia con datos. No me voy a meter si hoy en día se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales, pero al menos en 2009 las ejecuciones eran una realidad. Es decir, el índice de letalidad que tienen policías y miembros del ejército cuando hacen tareas de seguridad, pues es completamente desproporcionada. Es decir, más o menos de 30 civiles que mueren, fallece un militar. No se trata de que valga más o menos el derecho de la vida de alguna persona, pero sí hay que dar cuenta que es un fenómeno que merece un especial tratamiento. Y ahorita voy a regresar contigo para el tema de índices de letalidad que está extraordinariamente desarrollado y además con citas muy puntuales en la sentencia. Antes, Eunice, el listado de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aparece en la sentencia llega a un caso que para México es muy importante, Campo Algodonero. Así es. Los feminicidios en el municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, hace ya algún tiempo, pero ciertamente un tema doloroso y preocupante. En esa ocasión, la Corte Interamericana, ya en relación a México, te lo digo porque obviamente hay casos contra Perú, casos contra Surinam, en fin, Venezuela, diferentes realidades, pero el caso mexicano que está citado en la sentencia es Campo
algodonero, González y otras contra México. ¿Por qué hubiera enriquecido por ejemplo, el reproche de la Corte Interamericana es, oye, ustedes pasaron por alto protocolo en Minnesota y miren, tenían que ver, ¿qué hubiera aportado en el contexto de la investigación de campo algodonero protocolo Minnesota? Pues la condena fue precisamente eso, por la negligencia de las investigaciones. En este caso, pues la Corte Interamericana sí fue como muy enfática de decir, o sea, hiciste, aparte de que no fuiste diligente pues, desde las denuncias, o no elaboraste una investigación correctamente y la Corte empieza a citar diversas parámetros que están en el protocolo, que si se hubieran respetado desde las primeras investigaciones, a lo mejor nunca hubiéramos llegado a una condena. A lo mejor mucha gente debe pensar que es como, ay, como muy utópico, pero si se respetaran esos parámetros, pues ni siquiera habría necesidad de llegar a que organismos internacionales nos tengan que decir cómo llevar a cabo una investigación si se supone que nosotros estamos dentro de una organización, pero en este caso que es la OEA, y dentro de estamos ratificando una convención de derechos humanos y al ser la Corte, estos instrumentos como parámetros de protección de derechos humanos, pues se supondría que no tendrían por qué regañar, bueno, no regañarnos, sino por qué condenarnos a decirnos pues, que hagamos bien las investigaciones. Y en este caso no, fue como una cadena de todo, desde la denuncia, las malas diligencias, desde hasta la mal, los malos exámenes forenses, hasta desde cuando encuentran los cadáveres, o sea, la mala recolección, y todo eso ya venía estipulado ya en el protocolo de Minnesota. Entonces no habría como que una necesidad de que hubiera una mala investigación. Y aparte de todo, pues había por ahí como que autoridades involucradas, pues que no les convenía mucho que se hiciera una investigación diligente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, pues sí, no habría, o sea, a lo mejor si se hubiera utilizado ese tipo de estándares, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a una condena. Oye, y entonces con esto podemos ratificar, Eunice, la utilidad Exacto. del protocolo Minnesota, pero ya en este caso concreto, porque además los elementos que tú ahorita mencionas son indispensables, ¿no? Por ejemplo, aseguramiento de la escena de los hechos para recolectar adecuadamente los indicios que ahí pudieran estar, Pareciera lógico, pero a veces no se sigue. O ¿verdad? sea, sí, exactamente. Y Campo Algodonero lo ilustra perfectamente. Oye, no hiciste eso, no hiciste eso, no sé, no aseguraste el O sea, cabrón. casi, casi. Yo a veces cuando lo explico en clase me gusta, a lo mejor estoy exagerando, pero lo pongo aquí en la mesa, decir todo lo que pudieron haber hecho mal, lo hicieron mal, Exacto. ¿no? Sí, porque fue una cadena de incompetencias, de negligencias, de todo. Ahora, aquí lo que me parece útil, Eunice, y yo creo que tu comentario lo deja perfectamente claro, es con qué vamos a contrastar una mala actuación. Es decir, ¿cómo sabemos que esta actuación fue mala? Pues con un debería ser de esta manera. Ese debería ser de esta manera, ¿dónde está? Exacto. En el protocolo de Minnesota, ¿no? Ujú. ¿Encuentras otra fuente? No, hasta En, el en- momento, en- bueno, en el ordenamiento mexicano, no. en el ordenamiento mexicano, no. No. Ahí está. Ahora, Mario, regreso contigo porque tú ponías en la mesa esa parte de la sentencia donde se citan datos de diversas fuentes, de fuentes oficiales, incluso internacionales, de visitas de eh, oficinas de Naciones Unidas en ejecuciones extrajudiciales que demuestran estos índices de letalidad que efectivamente, como muy bien citabas, pueden llegar a una proporción de 30 civiles muertos por cada, en el caso de Secretaría de Marina, un marino muerto, y en el caso de Secretaría de la Defensa Nacional, el dato que da la sentencia es de 19 civiles fallecidos en enfrentamientos, ¿no? Versus un militar muerto. En los dos supuestos, en los dos escenarios son gravísimos los datos, pero en el de Secretaría de Marina, pues ahí te está mandando un mensaje ya de una letalidad impresionante, cuando por cierto Eunice dijo al principio, sí se permite el uso de la fuerza e incluso el uso de la fuerza letal, pero de manera extraordinaria y acotada cuando sea un, una razón ya extrema. Pero aquí no sé si eso se configura en todo caso.
Híjole, yo creo que se me va a acusar de caer en un lugar común, pero yo creo que es necesario repetirlo cuantas veces sea necesario. Y es que las Fuerzas Armadas, el Ejército, no están entrenados para realizar tareas de seguridad. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha referido. Dice, el entrenamiento que reciben los militares en los estados es para derrotar a un enemigo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues se refiere, ¿no? Allí la Secretaría de Defensa tiene que propiciar un entrenamiento adecuado para situaciones de guerra. Qué bueno que exista ese entrenamiento adecuado, pero que ese entrenamiento no sea aplicado para tareas de seguridad. Y sí, los datos que refiere pues son muy reveladores. Hay dos que llaman la atención, tanto la visita del relator de ejecuciones extrajudiciales, que indica, bueno, en ese entonces la situación en México era muy grave porque el ejército estaba haciendo tareas de seguridad, no había capacitación de policías, esas policías que esperaríamos que investiguen y que el protocolo de Minnesota pueda ayudar para esas investigaciones. Y el otro es el informe de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde da cuenta de esta pues desproporción. Perdón, Mario, de un informe respecto a la situación en México, por cierto. Es un documento sobre la situación de los derechos humanos en México. Qué bueno que lo aclara, exactamente, porque la Comisión Interamericana pues emite muchos documentos, pero ese está enfocado a la situación de México y hay un apartado específico de ejecuciones extrajudiciales. Y la Comisión Interamericana refiere, bueno, los militares generalmente cuando privan de la vida a civiles, pues van a tratar de justificar diciendo que fue repeliendo una agresión y también en muchos casos los propios militares tratan de alterar la escena del crimen, de manera tal de que parezca que fue un enfrentamiento. Entonces yo creo que la aportación de la sentencia es la siguiente. Ya vimos la utilidad del protocolo de Minnesota, ya vimos la utilidad de que se apliquen las investigaciones, pero además nos muestra la realidad. Al menos en la época en que sucedieron los hechos, nos dicen, el protocolo de Minnesota está muy bien hecho, contiene estas directrices, pero aplícalo porque tu realidad, Estado mexicano, es que se cometen estas ejecuciones. No están reguladas en el derecho interno, ya lo decía la maestra Unice, es decir, no vamos a abrir los códigos penales de las entidades o el Código Penal Federal y vamos a encontrar una ejecución. Pero también la sentencia en un párrafo muy preciso refiere que se le dé un tratamiento adecuado no significa violación al principio de taxatividad. Correcto. No se Sí, sí, refiere, sí. No, no, no. no significa que se estén creando un nuevo delito de ejecuciones No, extrajudiciales. porque, qué bueno que lo aclaras, Mario. Para entenderlo bien, lo que el protocolo aporta son técnicas de investigación, pero el castigo que en su momento, la sanción, pues, penal que en su momento se determine, pues está fijada en un código penal y responde a una tipificación, como en el caso que nos ocupa, que fue de homicidio. Sí, O sea, homicidio califica. Tipificación que también incluso puede tener agravantes, como que sean cometidas por servidores públicos o que haya una desproporción entre las armas. pero a lo que voy es que el protocolo no agrega en términos de descripción típica de conductas ni en términos de determinación de sanciones. Eso está en la legislación mexicana. Ese es el punto principal. Sí, porque hubieron críticas en el sentido de que, bueno, allí se está creando otro tipo penal. No, no, no. Lo que dijo la Suprema Corte fue únicamente decir, estos tres elementos son los que concurren en una ejecución extrajudicial. Privación arbitraria de la vida de una persona, que esa privación arbitraria fue cometida por agentes del Estado y que fue realizado por actos o omisiones del Estado o incluso bajo la tolerancia de que otros civiles cometieran esa privación de la vida. Hay que darle un tratamiento adecuado y el protocolo de Minnesota es un documento muy completo. Sin duda, sin duda. Ahora, Eunice, aquí lo curioso en el relato que tú nos presentaste al inicio es que es la persona responsable, bueno, lo digo porque así fue determinado en sentencias, de haber cometido el delito de homicidio, el que dice, oigan, pues si van a investigar, investiguen bien, aunque yo vaya con carácter de imputado, pero investiguen bien. Y de todas formas, la conclusión de la sentencia es que así tiene que ser, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, aquí el quejoso pues alegaba que no se investigó bien la cadena de mando porque él obedeció órdenes de un teniente coronel que obviamente era de una jerarquía más arriba que él. O sea, si eso lo exime o no lo exime de responsabilidad, no sé. Ahorita ya está, creo que me parece que está en cumplimiento la sentencia y eso ya lo determinará el colegiado si el protocolo, bueno, si estas directrices le benefician o no.
Pero sí, efectivamente, como lo venías diciendo, o sea, el propio protocolo creo que tiene aquí un apartado, ¿no? Donde habla de precisamente de qué pasa con esta, bueno, con este tipo de ejecuciones y cadenas de mando y todo eso. Incluso hay un tema ahí de identificación de las balas y las armas utilizadas, que Exactamente. también él dice, ¿no? A ver, pues si hubieran aplicado bien el protocolo, hubiéramos tenido certidumbre respecto de cuáles fueron las armas empleadas y la munición que al final priva de la vida a las víctimas originales. Sí, porque él dice que obviamente al ser armas que pertenecientes del ejército, pues están resguardan, no tienen, están matriculadas, saben de qué cartucho pertenecía a qué arma, y así se hubiera él supuestamente deslindado de responsabilidades si desde un inicio se hubiera hecho bueno, bueno, esta descripción de cada arma y las municiones que se Y eso utilizaron. estaría, digamos, posibilitado o fomentado en virtud de la observancia puntual del protocolo de Minnesota. Exactamente, porque son bueno, supuestamente va sobre esos parámetros. Pues hijo, ahí está una respuesta muy clara, ¿no? Ujú, Bueno, y pedido por él, además. Él lo solicita, él lo está pidiendo ujú, en calidad de imputado en un proceso penal. ujú. Pues híjole, bueno, yo ahí, en fin, Que es una de las partes interesantes, perdón que la interrupción, sí, sí, de adelante. los efectos de la sentencia. A veces da la impresión, esto también es una opinión, de que la Suprema Corte se queda corta en la materia de los efectos. Pero aquí lo que hace la primera sala es revisar qué fue lo que pidió la parte quejosa respecto de las reglas del protocolo de Minnesota, y pues hay que aplicarlas. Y una de esas reglas es, pues el arma y el proyectil no corresponden. Y el quejoso dice, pues yo ni siquiera disparé. Si ustedes analizan de una manera cuidadosa ese material probatorio, se darán cuenta que yo no tengo responsabilidad. Ahora, él no le estaban imputando la ejecución material, Sí, eso es importante. Él dio la orden. él dio Él la dio la orden. orden, sí. Y así como ese efecto también refiere, pues es que la institución encargada de realizar la investigación, pues fue el Ministerio Público Militar. Sí, Y no sí, sí, puede sí. ser independiente e imparcial, sobre todo porque no siguió el proceso en contra del superior Es jerárquico. que ahí Eunice al principio nos hizo un relato también muy puntual de que efectivamente inicia con una investigación de autoridad militar y que en un momento dado se traslada el proceso, ya proceso penal iniciado, entiendo yo. Sí, Exacto. Ya sí, iniciado ya el había proceso iniciado. penal, se pasa a un juez de distrito, Sí. a un juzgado de distrito. Entonces, el argumento que ahorita aludes, Mario, pues es muy, pues sí es así. Y O sea, justo cuando sucedió digamos, ese traslado fue porque México fue condenado por el caso Radilla. mm, Entonces se sí, determinó y se dijo, habiendo violaciones de derechos humanos, no puede conocer la justicia militar. Pero aquí sí hay un problema que quizá después la Suprema Corte tenga que resolver, porque los precedentes del Pleno indican, si el Ministerio Público Militar investiga y después remite los autos al Ministerio Público, digamos, civil, no se invalida la investigación. así es. Ujú. Y está citado ese criterio en la Sí, sentencia. Está ahí. Exactamente. Sí, sí. Y en su caso, el juez correspondiente va a poder hacer la exclusión probatoria si hubo violaciones a derechos humanos. Pero por materia de competencia, no se anula la investigación. Habría que plantearnos si en un futuro quizá ya no sea conveniente que el Ministerio Público conozca militar de este tipo de asuntos. Digo, la regla ya está muy clara. Tratándose de violaciones a derechos humanos, no. Pero a ver, tienes Rosendo Radilla Pacheco contra México. Tienes expediente varios 912 diagonal 2010 que ajustan lo mismo. Tienes el deber del Estado mexicano que, en fin, ahí cumplido con mucha de ajustes del artículo, famoso artículo 57 del Código de Justicia Militar. En fin, yo creo que el marco jurídico, Mario, Es claro, ¿no? yo creo que es claro. ¿Estamos? Pero el argumento en contrario es que el Ministerio Público Militar sigue teniendo facultades para investigar cuestiones relacionadas con disciplina militar. Habría que poner Pero, una división tajante entre qué pero, implica disciplina militar y qué no. pero está en los precedentes. Sí, pero también la primera sala ha ido, digamos, vaciando el contenido de eso que significa disciplina militar. Le pongo un ejemplo. En el caso de homicidios, entre propios militares, no puede caber dentro de la disciplina militar. Eso es violaciones a derechos humanos y tienen que conocer autoridades civiles.
precisamente lo que alega el quejoso es que si una institución a la cual pertenecen los propios responsables, no va a poder existir imparcialidad, no va a poder existir independencia. Y eso está en el protocolo de Minnesota. Sí, sí, sí. Va a No, ser no, y además está en los principios esenciales de cualquier respeto al debido proceso. Pues es que si no, no podemos hablar de debido proceso. Eunice, ¿tú piensas, tú consideras que con este criterio pudiéramos, digo, porque ahorita estamos hablando, y de hecho ya se citó, Protocolo de Estambul, para tema torturas, malos tratos, abusos en detención, etcétera. Protocolo Minnesota para ejecuciones extrajudiciales, muertes violentas con participación activa del Estado o con complicidad o tolerancia, etcétera. Pero ¿qué sucede, Eunice, con otras materias? ¿Puede haber, te pregunto, te planteo, una reflexión de instrumentos de soft law para temas de niñez, para temas de género, para temas de personas con discapacidad, para derechos eh, económicos, sociales y culturales? Por supuesto que sí, digo, por ejemplo, personas discapacitadas o derechos de la niñez, se supone que hemos retomado eh, propios asuntos de la Convención para la niñez o para las personas discapacitadas. O sea, hemos retomado convenciones respecto de otros derechos y obviamente al ser parte de esta parte de hard law, obviamente si encontramos algún instrumento de soft law que nos fortalezca esta parte esta parte del derecho que se pretende proteger, pero por supuesto que este precedente puede dar pie a que posteriormente se apliquen nuevos documentos. No, es un criterio de la Corte, digamos, aperturista, que no Exactamente. se limita a protocolo. Digo, es la materia, pues, pero se proyecta hacia el futuro, hacia otras materias, dirías. Exactamente, sí. Mario, quienes nos están escuchando a lo mejor piensan, dicen, oye, ¿qué otras materias? ¿Qué otros documentos? Porque aquí se han mencionado con nombre. Ujú. Protocolo Estambul, Protocolo Minnesota, y ustedes han explicado con toda puntualidad qué es lo que aportan estos documentos. ¿Pero qué otros? Es muy importante. De hecho, en la sentencia hay un párrafo que me parece fundamental que indica, hoy en día los jueces constitucionales ya no acuden de manera exclusiva a las fuentes formales del derecho internacional. Si nosotros hacemos una revisión de pues, sentencias novedosas de la Suprema Corte en materia de personas con discapacidad, en materia de derechos de niñas, niños, adolescentes, en materia de juzgar con perspectiva de género, hay protocolos para juzgar con perspectiva de género que son aplicables. Entonces mi reflexión es, si una de las partes, o sin necesidad de que una de las partes lo pida de oficio, pero una autoridad advierte que un protocolo es útil para mejorar la argumentación, para robustecer la argumentación de una sentencia, para dar contenido y expansión a los derechos humanos, aplícalos. Claro que los tienes que aplicar, yo le diría a las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Esa es mi reflexión. Comentarios, observaciones generales de comités de Naciones Unidas, Por Ah, supuesto, comités, exactamente. que Sí, además se citan digo, exactamente. Ujú. en varias sentencias de la Suprema Corte yo he visto que se usan, ¿no? exactamente. Sí, el punto principal yo creo que estos comités, estos grupos de expertos, estas organizaciones internacionales tienen algo que decir e interpretan los tratados internacionales también. Y, en mi opinión, van a tener algo más útil que decir si además observan las realidades de los estados, porque allí emiten obligaciones y recomendaciones muy puntuales que la propia Suprema Corte pues ha venido incorporando en las sentencias y que ayudan a una mejor argumentación. Eunice, cuéntanos el final de la sentencia. ¿Qué resuelve la Corte? Porque nos contaste el inicio. ¿Y luego qué sucede? Ya viene toda esta reflexión que ustedes nos han contado y todo. ¿Y qué concluye la sentencia? Pues la sentencia concluye que obviamente el colegiado estuvo en un error al decir que al no ser el protocolo de Minnesota al ser el protocolo de Minnesota un instrumento de soft law, no era vinculante para la aplicación, para la autoridad responsable. Entonces, en ese sentido, se le ordena al colegiado que obviamente que con los parámetros que se le estaban dando aquí en la sentencia y en
y con el protocolo y con las directrices del protocolo de Minnesota, realizara pues una revisión de los autos para ver en qué forma le podía beneficiar al quejoso la aplicación de estos instrumentos, así como precisar obviamente esto de que si hubo más autores, o sea, autores directos aparte de la investigación. Y como al haber sido el Ministerio Público Militar el que llevó la investigación, conforme lo que dice el protocolo es si fue independiente o no al hacer su investigación. Y ahí se le deja libertad de jurisdicción al tribunal colegiado para que él determine si confirma o revoca la sentencia o que va a hacer en cumplimiento a esta ejecutoria. Muy bien. Mario, nos queda un minuto de programa, pero no quiero despedirme sin preguntarte esto. El uso de estos documentos y digo, ahorita fue protocolo Minnesota, protocolo Estambul está citado en la sentencia, comentarios, observaciones generales de comités de Naciones Unidas, tiene un presupuesto, yo diría intelectual incluso o cognitivo, que es el hecho de que los juristas en México, las abogadas, los abogados se asomen y conozcan esto. Yo no sé qué tanto esto está en la cultura jurídica y ahí es donde te pido un comentario conclusivo. Es muy interesante la pregunta porque, en efecto, muchas veces encuentras a personas que ejercen la profesión diciendo, ya tenemos muchos tratados internacionales, ya tenemos mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿para qué vamos a agregar todavía a ese cúmulo miles o por lo menos cientos de instrumentos de soft law? Yo creo que hay que conocerlos. Yo creo que hay que conocerlos, siendo autoridades también, hay que dialogar con estos protocolos, porque a final de cuentas es para una mejor interpretación. El principio de progresividad está citado en la sentencia. El principio de progresividad nos obliga a las autoridades a que de una manera expandamos y dotemos de contenido los derechos humanos. Tengamos en mente, diría yo, que a final de cuentas estos protocolos o estos documentos que pertenecen al soft law son o tienen la finalidad de cumplir obligaciones formales, obligaciones internacionales de derechos humanos, y pues sí hay que ser sumamente diligentes revisándolos, ¿no? Revisándolos y este es un llamado, Mario, si no lo interpreto mal, en general a la profesión jurídica o nada más a las personas juzgadoras. En general, la profesión jurídica, por supuesto, a los abogados, las abogadas litigantes. Aquí el abogado, pues de una manera muy, diría yo, creativa, se puso a revisar documentos de soft law, sin duda, O sea, porque casi la sentencia es producto del buen trabajo de un abogado que sacó el argumento. completamente, que conocía este protocolo de Minnesota, que lo estudió y dijo, aquí hay unas reglas muy interesantes respecto de la investigación que no fueron aplicadas a la investigación del militar. Entonces, vean nada más la conveniencia que puede tener el conocimiento de estos documentos de soft law, llegando al extremo o llegando al éxito de que la Suprema Corte resuelva y ordene que se apliquen estas reglas. Hijo, importantísimo. Eunice Delgadillo, Mario Sandoval, gracias. Gracias a ambos por darnos Gracias. a entender esta sentencia. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.